hoy os estaréis preguntando qué está ocurriendo, por qué me veis a mí en pantalla completa si normalmente veis el gameplay directamente. Va a ser un vídeo un poco distinto y es que ha ocurrido un problema bastante serio que os voy a plantear ahora mismo sin más incisos, ¿de acuerdo? Yo el otro día ya había grabado un vídeo para Mombasao y hoy cuando he tenido un rato digo, voy a editarlo porque oye, lo tengo que subir ya, ¿de acuerdo? Bueno, el caso que me pongo a editarlo y me encuentro con esto. Esto no. Espera, tiene después. Para empezar, vamos a coger la Ultrack. Esto es importante. Por lo tanto, me veo en la tesitura de... no lo puedo corregir. He estado intentando con edición mejorarlo. De hecho, el audio está un pelín mejorado, pero me es imposible con mis conocimientos poder mejorar ese audio. Más que nada porque el micrófono estaba a tope y salía distorsionado continuamente. Entonces yo ahora mismo pensando, digo, ¿qué hago? Borro el vídeo directamente y sigo con otro capítulo sin que nada haya pasado. Pero claro, alguien se daría cuenta de que aquí faltan cosas. De hecho, este ha sido un capítulo que hemos avanzado mucho. Por lo tanto, os voy a contar qué ha ocurrido. Y creo que es un nuevo concepto de vídeo que podría ser interesante. Si os mola, dejadlo en los comentarios. A ver, oye, yo que sé, que podría estar guay. A alguien le va a explotar la cabeza en este vídeo. Dos Danieles distintos. ¿Pero qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué nos vas a contar hoy? Vamos a comprar algunas cosillas que yo tengo pendiente de comprar allí para ver. Pero escúchame, si es que tú te dejaste el BMW allí, ¿por qué no te lo has traído, crack? Sería bastante interesante, de hecho. Sería interesante, la verdad, Daniel. ¿Qué hiciste eso? No, sería bastante interesante. ¿Vas a hacerlo? Una plantita. ¿Qué vas a comprar, Daniel? Vale, ¿cómo está, señorita Melanie? Siempre importante, buena educación. ¿Qué tal? Sí, crack. Requiero de comida para el perro. Eso es algo que es indispensable para mí. Indispensable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tirar por ahí un saquito. Un saquito, dale. Perdón, chicos. Tenía que hacer esto. Me recuerda a mi época de Twitch. Bueno, después de mantener una conversación conmigo mismo, vamos al grano. ¿Qué ocurrió el otro día? ¿Qué es lo que hicimos realmente? Bueno, voy a decir un poquito lo que avanzamos resumidamente, pero también vamos a hacer otras cositas ahora, pues un poco porque os lo voy a decir de forma rápida, ¿vale? Más que nada para que vosotros tengáis conocimiento. Básicamente, cogimos y recogimos todo. Estaba todo destruido, no sé si os acordáis, pero teníamos toda la casa, todo manga por hombro, un montón de piezas por el suelo, tornillos, herramientas. Bueno, la verdad es que teníamos un montón de cosas por todas partes y le di un lavado de cara. Un poquito mientras tanto hablaba con vosotros y os preguntaréis ¿por qué le estás limpiando todo realmente, Daniel? Bueno, hoy era un capítulo en el que yo iba a hacer un cambio estructural de la casa y tener el garaje un poco chulo, porque en el siguiente capítulo quería ponerme con el BMW nuestro y dejarlo totalmente de serie, para tener un coche totalmente de serie, pero con el motor chetado para las carreras y para todo. O sea, que corra muchísimo, que sea de carreras por dentro, pero por fuera que tú lo veas y digas, eso es un BMW señorial. Después fuimos en autobús al centro del pueblo, donde me paré a saludar a un buen hombre que no había saludado nunca, porque me habéis dicho vosotros que este tío podría encontrar cosas, pero nada más lejos de la realidad. No podía encontrar mi paquete de 10K del fondo del río. Seguro que el men se lo había quedado él. Segurísimo, eso es lo que... seguro. De hecho, mis palabras exactas fueron estas. Este no vale para nada, Giles. ¿Tú para qué sirves si no me puedes encontrar absolutamente nada? Mira, Giles, te odio. Giles, en serio. Me has hecho andar más. Bueno, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Realmente en el capítulo, y ese era algo que había que decir. Así que fuimos a recoger la Old Track que la teníamos en el pueblo, no sé si os acordáis, para hacernos el viaje de coger todas las cosas que queríamos comprar en la tienda de Melanie, ¿no? Pues compré bastantes cosillas, a decir verdad, y es que quiero cambiar la casa un poco y dejarla bastante bonita. Y en eso hoy vamos a hacer algo también muy chulo que va a quedar bien, ¿no? Mi idea era coger y partir lo que viene siendo el garaje en dos y poner algunas decoraciones por fuera, ¿no? Que no se vea que esté ahí todo tirado, todo tornillos como estaba antes, que ya te explotaba la cabeza. Ya teníamos el garaje recogido, todo bien limpito, la casa también la había ordenado, no he puesto imágenes porque si no me tiro aquí otro vídeo entero. Y lo que hice básicamente fue dejarlo todo más ordenadito, ¿no? Que se vea y que por lo menos nos dé paz estar ahí y trabajar, que íbamos a tener que trabajar porque este juego ya sabéis que tiene constantemente actualizaciones. Me hice al día siguiente otro viaje para recoger piezas para el Connie. Bueno, comprarlas, o sea, recoger no, ojalá me las regalases, ¿sabes? ¿Y qué piezas vas a comprar? Si ya las tienes todas. Bueno, pues las piezas de serie, ¿no? Sobre todo el exterior de serie, que no las teníamos y bueno, pues oye, me venían bien. Como por ejemplo faros, los faros traseros que también estaban rotos, algunas cosillas que me gustaban, sobre todo recogí llantas también, que bueno, oye, me gustan bastante algunas llantas. Y bueno, va a ser... ¿cómo lo vas a dejar? Pues me gusta
gustaría dejarlo bien, que sea bonito y que, bueno, que no se vea tampoco muy tuneado. No me gustaría. A ver, compré faros de sobra y cosas de sobra, no os voy a engañar, sí, porque ya sabéis que yo me caliento rápido y me gasto la pasta, que por cierto tenía 35k. No lo he dicho, pero tenía mucha pasta porque he estado trabajando en el trucazo ese de las plantitas, ¿no? Así que después de estar media hora comprando piezas y colocándolas minuciosamente, me ocurrió esto. Literal, esta fue mi cara. Pero ahí llevamos ya bastantes piezas, de reconocer. En efecto, tuve que respirar bastante hondo porque me apetecía pegar puñetazos al aire en ese mismo instante, ¿no? Tuve que estar, pues, otros 15-20 minutos colocando minuciosamente las piezas en la Ultra. Así que nada, con otro viaje y después de pasar por el circuito a por unas llantas, etc. Y después de colocarlo todo, se quedó bastante bonito de decir. Bueno, lo vais a ver hoy de día, pero se quedó muy chulo. Un garaje separado en dos como yo quería, para un BMW en un lado, otro BMW en otro, plantitas, tenía bancos por fuera, muy bonito, la verdad es que a mí me encantaba plantitas, así que se veía todo bastante bonito. Os preguntaréis, Daniel, ¿solo has hecho eso en un capítulo? Bueno, a ver, hay cosas que me he saltado, obviamente, hay cosas que me ocurren a mí siempre, ¿no? Tengo 3 accidentes de camino, luego hay un vecino que me escupe y me pega y me tengo que parar a liarme con él, luego vas al lago y vuelcas y tal y cual y pascual. Ocurren cosas, chicos, me ocurren cosas a mí y luego tengo que ir en autobús porque mi camioneta estaba allí inundada, bueno, etc. Así que a partir de aquí vamos a hacer la otra mitad del vídeo. Sé que es un vídeo extraño, pero... Por cierto, ahora mismo te tienes que suscribir aquí. Te tienes que suscribir e unirte al Team Dani. Es que es así, no hay más. Te tienes que unir porque así de esta forma serás miembro de esta gran familia. Y entrarás en el sorteo de un beso de Daniel, ¿entiendes? Buenísimos días nubladotes, ¿no? ¿Cómo estás? Lion aquí durmiendo conmigo siempre, Lion, que yo no sé, de verdad, ¿yo dónde duermo aquí? Si no entro, si yo mido 1,80, yo no entro aquí, os lo digo ya en serio. Que me voy a poner ahora mismo, de hecho, me voy a poner... A ver, aparta, Lion, por favor. Una camisa blanca, que esa yo creo que es nueva, ¿no? No la había visto yo la blanca, oye, qué chulesco. Y ahora voy todo fresco, ¿no? Mírale, con la camisa blanca todo fresco, vamos a comer un poquito de Powtime y vamos a beber un poquito de Syrup, ¿de acuerdo? Sí, ahora os voy a enseñar todo porque ya sé que lo he enseñado muy por encima y ahora lo tenéis que ver mejor, ¿de acuerdo? Y así es como quedó finalmente. Como veis, está bastante bonita, bastante chula la casa. Voy a cambiarla de color ahora mismo, no os preocupéis por el color butano. ¿Cómo estás, Lion, Kraken? Y como veis aquí, pues tienes tu sillita por si te quieres sentar. Aquí tienes tu sillita también con tu mesa por si te quieres sacar aquí tus cosas. A controlar aquí a tu perro tranquilamente. Podremos pasar tiempo con nosotros mismos. Qué a gustos está aquí, Mirad, escuchad eso. Nada. Bueno, de hecho no estáis escuchando el juego ahora que lo pienso. Aquí tenemos otro asiento bastante bien para poder sentarnos. Otro... Bueno, pues está bien. Aquí tenemos las piezas que teníamos que llevar a la chatarrería. Bueno, pues cositas, ¿no? La verdad es que... Uy, esto se me olvidó. Bueno, esto vamos a hacer que no lo hemos visto porque ahora mismo no apetece. Ahí están los remolques. ¿Está lloviendo? Está lloviendo, perfecto, sin problema. Lion, te estás mojando ahora mismo. Luego entras hecho un cochino. Vale, el otro día compré botes de spray, ¿no? Para poder pintar la casa. Y es que, bueno, sí, esto tampoco lo coloqué muy allá porque, chicos, a ver, es que me pegué aquí una currada a trabajar que no veas, ¿sabes? Vamos a ver cómo podemos hacer la casa. Yo creo que vamos a ver el blanco. ¿Cómo podría quedar el naranja blanco? Podría quedar bastante bien. De hecho, yo, si no recuerdo mal, yo creo que estaba blanco ya de serie, ¿no? Puede ser, es bastante probable de que eso fuese así, ¿no? Si no es así, oye, queda bastante cut. De hecho, se va a quedar en blanco todo. Y esto naranja también. Me gusta, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? No, es que esto ha dado un cambio radical. Si es que parece nueva la casa, ¿no? A ver, no se puede pintar nada más, ¿no? Las puertas, el suelo. Ah, por aquí está todo el suelo. ¿Te imaginas que puedo pintar el suelo? El perro lo puedo pintar layo, pintable, ¿te imaginas? A ver, el suelo se puede pintar. No. Por lo demás, yo las puertas las dejaría en negro porque me parece un contraste bastante chulo. Queda como modernito. A mí me gusta así. Hostia, queda brutal esto, gente. Pero ¿habéis visto mi nueva casa, por favor? Sí, está guapísima, tío. Eso es increíble. No, lo digo en serio, pues está increíble ahora mismo. Debería de incluso ahora mismo ir
y hacerme otro viaje de cositas, porque aquí nos faltan cosas realmente, ¿eh? Aquí nos falta mínimo otra estantería aquí, ¿de acuerdo? Creo que lo voy a hacer, o sea, me caliento ahora mismo. No, estoy más caliente ahora mismo que la moto de un hippie ahora mismo, pero vamos, todo crazy que estoy, ¿sabes? Te lo garantizo ya desde ahora mismo. Vale, y ahora estaréis diciendo, Daniel, ¿para qué estás yendo? A ver, me gustaría traerme el BMW, pero no sé si lo voy a... Pues yo creo que podríamos hacerlo incluso, ¿no? Aprovechando que hemos resumido un poquito la primera parte del otro vídeo, serían como 2 vídeos en uno, ¿no? Luego decís, Dani, no, es que tus vídeos son muy cortos. Pues mira, aquí tienes un vídeo de 38 minutos con 45 segundos, ¿vale? ¿Te imaginas que lo clavo ahora mismo y hago ese vídeo? Me encantaría hacer eso, tío, sería increíble. Oh my god, oh my goodness. No me puedo creer que esto haya volcado, tío. No me la estoy creyendo, tío, ya está. A ver, espérate que encima vienen agresivos, tío, de verdad. Tengo ansiedad ahora mismo. Mira, estoy tiritando de ansiedad. No sabía que tenías ansiedad cuando ocurría algún tipo de infortunio como este. No sabía yo que ocurría el síndrome de la ansiedad ahora mismo, ¿sabes? Increíble, tío. Mira, mira, me estoy tiritando ahora mismo. Se me cae y todo, inclusive. Vale, la cuestión es ahora, ¿cómo le doy la vuelta yo al cacharro este? Pues es una pregunta bastante... al bicho este, a ver cómo le doy yo la vuelta ahora, ¿sabes? Es una pregunta bastante graciosa, que de hecho yo diría de tirarlo por el barranco. ¿Qué opináis vosotros? ¿Veis? Luego dices, no, es que... ¿qué has hecho en un capítulo? No, ¿qué he hecho? Pues pegarme 3 leches, tener 5 accidentes. Vale, creo que le vamos a dar la vuelta bastante sencillo. Lo único, bueno, el carrito ese puede tener problemas serios. Puede tenerlos. De hecho, si suelto esto, eso es, el carrito, dime que se pone bien. Uf, madre mía, calculadísimo, ¿eh? No, calculadísimo, madre mía, Daniel, que ahora metemos 4x4 y vamos fresquísimos. De Syrup, que está un poquito con ansiedad, le ha dado la ansiedad. Me gustaría mismo, me encantaría fumarme un zanahoria ahora mismo porque tengo un poquito de ansiedad. Eso lo digo desde ya. Vale, va a estar complicada la cosa, ¿eh? Me he quedado atascado encima, tío, no me lo puedo creer. ¿En serio me estás diciendo que me he quedado atascado? Ahí estamos, perfecto. ¿Lo vas a dejar ahí, Daniel? Pues no, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo voy a dejar ahí? ¿Cómo voy a abandonar algo yo? Por favor, es que de verdad qué preguntas me hacéis a veces, tío, lo digo en serio. ¿Cómo lo voy a abandonar? Claro que no, el Team Dani nunca se rinde, chicos. Mira, ahora yo hago así, pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Mirad mi estrategia perfecta. Digna de dioses del Olimpo, tío. Ahora sí, perfecto, madre mía, Daniel. Inteligencia por 1535 de IQ, ¿eh? Bastante abismal mi IQ. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ¡Para, hombre! ¿Qué está haciendo, señor? Se está poniendo agresivo. Si tengo la marcha metida, ¿por qué se va para atrás? Vale, vamos corriendo, por favor, que se me va. Se ha pirado, tío. Ah, es que es sábado y... Vale, Melanie no está los sábados, tío. ¿De verdad me lo estás comentando esto? Terrible cuando menos. Mirad cómo tengo esto de bazofia. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa bastante sencilla, y es llevarnos el BMW de aquí. Ya está, no hay ni más ni menos. Lo teníamos que hacer. ¿Te vas a dejar ahí la Alltrack? No hay problema. Realmente cojo cualquier mañana, me vengo en el autobús a las 9 AM. Ya está, problema solventado. Y ahora se viene la routiña con el pedazo de... Además, si lo acabamos, tío, que este todavía le quedan cosillas. De hecho, le quedaba ponerle el frontal porque... Bueno, pues porque no lo puse básicamente, ¿no? En realidad, a ver, nos quedan pocas cositas en Mombasao. Eso es algo que es evidente. Eso es algo que es bastante evidente, ¿no? Que nos quedan bastantes pocas cosillas en Mombasao. Posiblemente en un capítulo más o menos ya esté todo hecho, porque lo tengo todo comprado realmente. Ah, faltaría lo de asfaltar. Ya está, o sea, no faltaría nada más, porque ahora mismo yo tengo... Yo creo que en el próximo capítulo, de hecho me voy a meter por aquí. ¿O qué? Me he calentado, me he llevado por delante. Es lo bueno de este coche, que puedes hacer este tipo de cosas sin ningún tipo de remordimiento, ¿sabes? Me parece fascinante, tío. Me parece fascinante este coche, puedes hacer lo que quieras con él. Es que no pasa nada. Es de off-road y está hecho para eso. Aparte, señor, por favor, que estamos aquí con el BMW de off-road. No nos importa esto. No nos importa en absoluto eso que siempre nos molesta, la verdad. De hecho, y ahora mismo... Es que si me apetece, me tiro. Es que me apetece, de hecho. Me apetece hacerlo, voy a saltar. Es que salto con esto, me da igual, gente. O sea, es que lo sabéis vosotros también, que yo me hago la de Fast and Furious con este BMW, tío. O sea, luego hay gente que decía, no, pero ponlo para drifting. Pero ¿para qué quiero un coche para drifting? Me lo voy a pasar yo también con un coche para drifting. Mira, esto, gente, ¿en serio? Es que es increíble, me encanta el BMW Off-Road. Ahora me acuerdo por qué dejé empolvándose el otro BMW ahí, ¿sabes? Porque esto es bastante... ¡Guau! Menudo museo tenemos aquí, gente. Mirad.
Mirad qué bonito, ¿eh? Todavía falta este en el próximo capítulo vamos a... Ya no os quiero enseñar mucho ya que no lo habéis visto, ¿no? Pero... ¿cómo lo he comprado? Pero mirad, gente, ya tenemos aquí. Tenemos los BMWs, todo recogido. Mirad qué bonita ha quedado la casa. Yo creo que ha quedado espectacular, la verdad, sinceramente. ¿Y qué más podemos pedir? ¿Podemos pedir algo más en la vida? Yo creo que no, sinceramente. Ah, sí, tener muchos zanahorios aquí debajo. Que por cierto, ¿cómo va esto? El tema de los zanahorios. A ver, es que apagué la luz para ahorrar energía. Mirad cómo está hecho, chicos. Mirad cómo está esto y tengo un gran paquete ya ahí, ¿sabes? En cuanto crezcan esto, en cuanto guarde un par de veces con esto, ya voy sobradísimo, gente. O sea, eso es una cosa verídica, ¿no? Y mirad cómo quedó esto, que no os lo he enseñado, pero mirad cómo quedó. Bastante bonito todo, bastante recogido, ¿no? Tenemos aquí la comida de Lion, como siempre, yo utilizando porque tengo que fumarme un leñoso, pero no me apetece, chicos. Fumar es malo, por lo tanto, no vamos a fumar. Y me cojo un paquetito, sí tengo de sobra. ¡Ah, esto qué es! Se me había olvidado, ¿esto qué es? Hace un paquete de patatas fritas, no subiste patatas cerca para hacer un paquete. ¡Oh, my God! No sabía que se podía hacer esto. Pero ¿cómo que se puede hacer paquetes de patatas fritas para venderlos, me imagino, ¿no? ¿Dónde está lo de las patatas? Creo que estaba aquí, si no recuerdo mal. Ah, sí, aquí lo guardé, es que ahora he cambiado las cosas de sitio, chicos. Ya no me voy a acordar de absolutamente nada. Y esto me imagino que lo echarás aquí a lo mejor y le darás. Ahí está. Y haces un paquete de patatas fritas. ¿Para qué? No sé, gente, pero está guapo, ¿eh? Paquetes de patatas fritas, pero esto que es magnífico, ¿no? Estoy estoy muy tiritoso, lo sé. Estoy tiritando bastante, pero esto está guapísimo, ¿no, chicos? Patatas fritas, producto comercial. Pero bueno, esto es increíble, chicos, mirad. ¡Nueva empresa de patatas fritas tengo! ¡Toma ya! Bueno, vamos a fumarnos un leñoso tranquilamente mientras miramos nuestras patatas fritas, ¿de acuerdo? Vamos a calmar esa ansiedad. ¡Qué rico la ansiedad, chicos! Mirad qué relajación. Estamos ya en el final, la recta final de Mombasado ha llegado.